Mi nombre es Rosa, y los huesos que hoy me sostienen ya cuentan 68 años de historias, de polvo, y más recientemente, de un milagro que todavía me cuesta creer. Les escribo en este foro porque me dijeron que aquí la gente entiende que la fuerza no tiene edad y que la vida puede volver a empezar cuando todo parece perdido. Mi historia de superación ocurrió en un solo día, un martes gris en la Ciudad de México, un día que comenzó con el sonido de una puerta cerrándose a mis espaldas y el eco de las palabras más crueles que he oído jamás. Estaba sentada en una banca de hierro frío en la Alameda Central, con una única maleta sobre las rodillas y el corazón hecho 1000 pedazos, tratando de entender cómo me había convertido en un estorbo en la vida de mi propia hija. La mañana había comenzado como todas las demás, en el pequeño departamento de mi hija Clara, en la colonia Narvarte. Preparaba el café, como siempre lo hacía, sintiendo el aroma familiar de los granos molidos que me traía algo de consuelo, pero el aire estaba pesado. Ricardo, mi yerno, entró en la cocina con el rostro adusto, y la discusión que siguió fue rápida y brutal. No gritó, lo que fue peor. Habló en voz baja, con un desprecio cortante, diciendo que ya no estamos para mantener arrimados, que yo era un peso muerto, una boca más que alimentar en tiempos difíciles. Miré a Clara, esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero se quedó en silencio, mirando al suelo, y ese silencio fue la puñalada final. 20 minutos después, estaba en la calle, con una maleta llena de ropa vieja, y la dignidad hecha jirones. La banca en la Alameda parecía el final del camino. A mi alrededor, la vida pulsaba con una indiferencia casi cruel. Turistas tomaban fotos del Palacio de Bellas Artes. Niños corrían detrás de las palomas. Vendedores pregonaban sus globos de colores. ¿Y yo? Yo era invisible. Una viejita con una maleta café. Una estatua de dolor en medio del movimiento incesante de la metrópoli. Dentro de esa maleta, junto con mis pocos vestidos y un rosario gastado, había unos papeles amarillentos que llevaba cargando por décadas, casi por olvido. Eran los documentos de un terrenito en Coyoacán, una herencia de mi padre, un lugar que apenas recordaba, rocoso y lejano, que Ricardo siempre llamó, con una risa de escarnio, el Pedregal inútil. En ese momento, parecía tan inútil como yo. Antes de continuar, les pido una pequeña pausa y un favor a ustedes que me leen. Sé que muchas veces uno se engancha con la historia y se olvida del resto, pero les pido que se suscriban aquí al canal. Veo que más del 70% de las personas que siguen estos relatos aún no están suscritas. Al suscribirse, ustedes garantizan que más historias como la mía, historias de gente real que encontró luz al final del túnel, lleguen hasta ustedes e inspiren sus días. No pierdan la oportunidad de transformar su perspectiva de la vida. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones para no quedarse fuera. Ahora, prepárense para descubrir cómo un pedazo de tierra olvidado y la fuerza que nace de la humillación pueden cambiar un destino. El cambio, mis amigos, comienza con la decisión de dar el siguiente paso, por más difícil que parezca. Las horas pasaban, y el sol de la tarde comenzaba a dorar las copas de los árboles, pero dentro de mí todo era sombra. La desesperación inicial dio paso a un miedo helado y paralizante. ¿A dónde iba a ir? No tenía dinero suficiente ni para una noche en un hotel de mientos ni mala muerte. No tenía amigos cercanos a quienes pudiera pedir ayuda, pues mi vida, en los últimos años, se había resumido en cuidar la casa de Clara y a los nietos. Me había convertido en un satélite de su familia, y ahora que mi propósito allí se había agotado, estaba simplemente a la deriva en el espacio, sin órbita y sin rumbo. Cada risa de una joven pareja que pasaba, cada abrazo de una madre a su hijo, todo parecía un recuerdo doloroso de lo que había perdido para siempre. Un lugar en el mundo, un sentimiento de pertenencia. Fue el roce áspero del cuero envejecido de la maleta, lo que me despertó del letargo. Mi mano recorría las costuras gastadas, y un recuerdo lejano vino a mi mente. No del terreno en sí, sino de mi padre, un hombre de manos callosas y sonrisa amable, entregándome aquellos papeles el día de mi boda. «Guárdalos bien, mijita», me dijo, con su voz ronca. «La tierra es una raíz. Aunque no la veas, siempre está ahí, sosteniéndote. Uno nunca sabe el día de mañana». En ese entonces, yo sonreí y guardé los documentos en el fondo de la maleta, sin darles mucha importancia.
Eran otros tiempos. La vida estaba llena de promesas, y aquel pedregal inútil era solo un símbolo del cariño de un padre, nada más. Ahora, en esa banca, sus palabras resonaban con un peso diferente. Uno nunca sabe. El terreno siempre fue motivo de broma. Recuerdo a Ricardo, años atrás, hojeando los papeles por curiosidad y soltando una carcajada. ¿Tu herencia, querida?, le dijo a Clara. Un montón de piedras en medio de la nada. Chance y sirve para criar chivos. Se rieron juntos, y sentí una punzada de vergüenza, como si el regalo de mi padre fuera una prueba de nuestra sencillez, de nuestro origen humilde. El terreno era un sinónimo de insignificancia, un recordatorio polvoriento de un pasado que ellos querían olvidar. Pero, en ese momento de desamparo total, era la única cosa, literalmente la única cosa en el mundo, que todavía era mía. Y entonces, como una chispa en mí no me extinguió. En medio de la oscuridad, otro nombre surgió en mi mente, ligado al recuerdo de mi padre, el licenciado Ramírez, un viejo amigo suyo, un corredor de bienes raíces que tenía una pequeña oficina en el centro histórico. No lo veía desde hacía más de 30 años. ¿Estaría vivo? ¿Se acordaría de mí? La idea era absurda, un tiro al aire, pero ¿qué más podía hacer? ¿Regresar al departamento de Clara e implorar? Jamás. La humillación ya me había despojado de todo, menos de mi orgullo. Quizás, el licenciado podría darme unos cuantos pesos por esos papeles, lo suficiente para un techo sobre mi cabeza por una noche, para no tener que dormir allí, en la Alameda, como tantos otros desamparados que la ciudad se traga todos los días. Con un esfuerzo que pareció mover una montaña, me levanté. Mis rodillas tronaron en señal de protesta, y mi espalda dolía. La maleta parecía pesar el doble. Sujeté el asa con ambas manos y comencé a caminar en dirección al zócalo, mezclándome con la multitud como un barquito de papel en un río caudaloso. Cada paso era una batalla. El ruido de la ciudad, los olores de tacos y de drenaje, los empujones de la gente apurada, todo parecía conspirar para derribarme. Me sentía vieja, lenta y frágil. Era la caminata de la vergüenza, la peregrinación de una mujer que ya no tenía nada que perder, aferrándose al recuerdo de un viejo amigo de su padre, como su último y más improbable hilo de esperanza. Finalmente, después de una eternidad, encontré la calle. Era una de esas calles estrechas y oscuras del centro, donde los edificios coloniales parecen apoyarse unos en otros para no derrumbarse. El edificio que buscaba era aún más antiguo y maltratado de lo que recordaba. La placa en la entrada estaba cubierta de polvo. El elevador, previsiblemente, tenía un letrero de fuera de servicio. Respiré hondo y comencé a subir los tramos de escalera, cada escalón un suspiro, el peso de la maleta tirando de mí hacia abajo. En el tercer piso, estaba jadeando y sudando frío. Allí estaba la puerta de madera oscura con una pequeña placa de latón que decía Lic. M. Ramírez, bienes raíces. Me detuve, con la mano en alto, el corazón martillándome en el pecho. El miedo me paralizó. ¿Y si él también me rechazaba? ¿Y si se reía de mi pedregal inútil? Por un largo instante, lo único que me separaba del desamparo absoluto era una puerta cerrada. Con las manos temblorosas y el aliento corto, cerré los ojos y toqué. El sonido fue débil, casi patético, engullido por el silencio polvoriento del pasillo. 1, 2, 3 segundos pasaron, una eternidad. Con cada latido de mi corazón, las ganas de dar media vuelta y bajar corriendo esas escaleras aumentaban. La humillación de ser ignorada, de recibir un portazo en la cara por segunda vez en el mismo día, sería la última palada de tierra sobre mi alma ya tan herida. Ya podía sentir el no, incluso antes de que fuera dicho. Ya ensayaba el camino de regreso a la banca de la Alameda, que, ahora, en mi mente, se había convertido en mi único y verdadero hogar. La duda era una tortura. ¿Era mejor la certeza del abandono en la calle o el riesgo de un nuevo rechazo? La puerta se abrió con un rechinido que parecía venir de las profundidades del tiempo. Un hombre bajo, encorvado por la edad, con unos lentes tan gruesos que sus ojos parecían 2 pececitos en un acuario, me observó. El olor a papel viejo, a café de ayer y un ligero toque de naftalina escapó de la oficina y me envolvió. El lugar era un caos de carpetas,
libros y expedientes apilados en cada rincón, una cueva de memorias y contratos olvidados. No me reconoció, y su mirada era una mezcla de curiosidad e impaciencia, la mirada de quien ha sido interrumpido en medio de algo importante. «Sí, diga», dijo, con una voz que era un susurro arrastrado. Mi corazón se hundió. Era un extraño. Me había equivocado de piso, de puerta, de vida entera. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban y forcé mi voz a salir. Con su «Permiso, licenciado Ramírez», comencé con la voz quebrada. «Soy Rosa, Rosa María, hija de José Castillo, su amigo, su compadre». Él inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos para verme mejor a través de aquellos gruesos lentes. Una arruga de concentración se formó en su frente. Murmuró el nombre de mi padre, José, Pepe, y entonces, como el sol irrumpiendo entre las nubes, un destello de reconocimiento iluminó su rostro. «Dios mío, Rosita», exclamó, su voz ganando una fuerza inesperada. «La hija de mi compadre Pepe. Pero qué milagro. Pase, pase, mijita. No se quede ahí en la puerta. Esta casa también es suya». La amabilidad en su voz, el calor de esa bienvenida, fue como un bálsamo en mi herida abierta, y sentí mis ojos arder con lágrimas que luché valientemente por contener. Me condujo a una silla de madera que crujió bajo mi peso, y me sentí pequeña y fuera de lugar en medio de su desorden organizado. Me ofreció café, agua, pero rechacé con un gesto de cabeza. No quería abusar de su hospitalidad. Con las manos sudando, abrí la maleta y saqué el sobre amarillento, colocándolo sobre su escritorio con un cuidado casi ceremonial. «Licenciado», comencé, sintiendo el rubor de la vergüenza subir por mi cuello. «Sé que esto no debe valer nada. Mi papá me lo dejó. Es el famoso Pedregal en Coyoacán. Estoy pasando por un momento complicado. Solo quería saber si por casualidad alguien pagaría unos cuantos pesos por él. Lo que sea. Solo para no dormir en la calle hoy». Las últimas palabras salieron como un soplo, una confesión de mi fracaso total. Él no se rió. A diferencia de mi yerno, tomó los papeles con una reverencia que me sorprendió. Limpió sus lentes en un pañuelo, se puso un segundo par de anteojos sobre el primero y se inclinó bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio verde. Su dedo arrugado, con la uña amarillenta por el tiempo, comenzó a seguir las líneas del mapa antiguo. No decía nada. El único sonido, en la habitación, era el tic-tac de un gran reloj de pared y mi propia respiración ansiosa. Lo observaba, tratando de descifrar su expresión, pero su rostro era una máscara de concentración. Cada segundo de su silencio era un clavo más en mi ataúd de desesperanza. Ya me preparaba para el veredicto final, para que sacudiera la cabeza y dijera: «Lo siento mucho, Rosita, pero esto no vale ni el papel en el que está impreso». Después de un tiempo que pareció una vida entera, finalmente se reclinó en la silla, pero no me miró. Miró un punto vago en la pared, como si estuviera haciendo cálculos mentales complejos. Se quitó los lentes, se frotó los ojos. «Las cosas han cambiado mucho en esta ciudad, Rosita», comenzó, con voz pensativa. «La mancha urbana se lo come todo. Donde antes era monte, hoy son edificios. Donde había silencio, hoy está el ruido del progreso». Comenzó a hablar de un nuevo plan de desarrollo para la zona sur, de una nueva línea de metrobús que habían construido, de un centro comercial gigantesco llamado Oasis Coyoacán, que había revitalizado toda el área. Yo escuchaba sin entender. ¿Qué tenía que ver todo eso? Esas novedades del mundo moderno, con el montón de piedras olvidado de mi padre. Parecía leer la confusión en mi rostro. Tomó una pluma y un papel y comenzó a garabatear números. Muchos ceros, tantos que parecían un error de imprenta. «Mire, Rosita, su Pedregal inútil, como usted dice, ya no está en medio de la nada. Está a exactamente 2 cuadras de 1900. La nueva estación del Metrobús. Está frente a la entrada de servicio del nuevo centro comercial». Volteó el papel hacia mí. Eran números que mi mente se negaba a procesar. Hablaba de precio por metro cuadrado, de interés de las constructoras, de potencial comercial. Me daba vueltas la cabeza. Miraba los números, miraba su rostro serio, y lo único que podía pensar era que el pobre licenciado, en su vejez, había perdido el juicio. «Pero, licenciado»,
con todo respeto, son solo piedras. Insistí, con voz débil. Es un terreno malo, rocoso. Mi papá decía que nada crecía ahí. Fue entonces cuando se inclinó sobre la mesa, sus pequeños ojos mirándome con una intensidad que me asustó. Golpeó con la palma de la mano sobre los documentos de mi padre. «Doña Rosa, por el amor de Dios, despierte», dijo, casi gritando. «Esto no es un terreno, es una mina de oro. Las constructoras matarían por este lugar. Usted no está entendiendo. Usted no necesita unos pesos para un cuarto de hotel. Usted es millonaria. Se sacó la lotería sin comprar boleto». La frase quedó flotando en el aire polvoriento de la oficina. Millonaria. La palabra no tenía sonido, no tenía color, no tenía sentido. Era un ruido extraño proveniente de un mundo que no era el mío, el mundo del estorbo, de la arrimada, de la mujer invisible de la banca de la plaza. No contenía esa palabra. Un sollozo seco se escapó de mi garganta, y luego otro, y otro más. Las lágrimas que contuve todo el día brotaron, con la fuerza de una inundación, lavando mi rostro, mi regazo, mi alma. No era alegría, era shock. Era el peso insoportable de una realidad que se partía en dos. Era el dolor de la humillación de horas atrás colisionando violentamente con el vértigo de esa revelación. Era el universo burlándose de mí, quitándomelo todo y luego dándome el mundo en una bandeja de plata rota. El buen licenciado se levantó, asustado por mi reacción. Me trajo un vaso de agua con azúcar, sus manos temblorosas, derramando un poco sobre la mesa. «Calma, Rosita, calma. Es una buena noticia», repetía, dándome palmaditas torpes en la mano. Poco a poco, los sollozos disminuyeron y miré por la ventana sucia de su oficina. Allá abajo, los coches pasaban, la gente caminaba apurada. La Ciudad de México continuaba su ritmo frenético e indiferente. Pero algo había cambiado. La ciudad ya no parecía un monstruo listo para devorarme. Por primera vez en ese día terrible, no me sentía una presa. La ciudad todavía era una jungla, pero ahora, de alguna manera inexplicable, yo tenía garras. La jornada de ese día estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando. Salí de la oficina del licenciado Ramírez sintiendo el suelo flotar bajo mis pies. Él, con la prudencia de un ángel guardián, anotó el número de un gerente de banco de su confianza en un pedazo de papel e insistió en ponerme en un taxi, pagándole al conductor con un billete arrugado que sacó de su propia cartera. «Váyase a un buen hotel. Rosita, descanse. Mañana será otro día», dijo, apretando mi mano. El descenso por las escaleras fue lo opuesto a la subida. El peso de la maleta no había cambiado, pero era como si la gravedad se hubiera vuelto mi amiga. Afuera, el aire de la tarde en la Ciudad de México, antes sofocante y opresivo, ahora parecía cargar el olor de una posibilidad infinita. Respiré hondo, no como una mujer que sobrevive, sino como alguien que está a punto de empezar a vivir. Dentro del coche amarillo, el mundo pasaba por la ventana como una película en cámara rápida. El conductor, sin que yo dijera nada, tomó una ruta que nos llevó a pasar por la elegante avenida Presidente Masaryk, en Polanco. Miré los escaparates de marcas internacionales, los restaurantes con valet parking en la puerta, las mujeres de ropa impecable paseando a sus perros de raza. Un pensamiento, rápido y seductor como el brillo de un diamante, cruzó mi mente. Podría vivir ahí. Podría comprar uno de esos departamentos con balcones, floridos, llenar el closet con ropa que jamás soñé vestir, frecuentar cafés y nunca más preocuparme por el precio de 1 kilo de frijol. La imagen de una doña Rosa rica, sofisticada y despreocupada, se formó con una claridad tentadora, una venganza silenciosa contra la vida de privaciones que conocía tan bien. El taxi se detuvo en un semáforo, y mi ensueño de lujo fue brutalmente interrumpido. Allí, en la esquina, parada junto a un vendedor de periódicos, había una señora. Debía tener mi edad, quizás un poco más. Su columna era una curva de resignación. Su ropa estaba gastada al punto de perder su color original, y en su mano extendida ofrecía chicles a los conductores, con una mirada que no pedía, sino que se disculpaba por existir. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio del coche. En ese instante, no vi a una extraña. Me vi a mí misma, a la Rosa de hacía unas pocas horas, sentada en la banca de la Alameda,
con el mismo desamparo en el fondo de los ojos. Fue un golpe en el estómago. La fantasía de Polanco, con sus tiendas y cafés, se deshizo en humo. La imagen de esa mujer me persiguió, superponiéndose a todas las demás. Pensé en la palabra que mi yerno usó: estorbo. ¿Cuántas otras como nosotras, como esa señora, se convirtieron en un estorbo? Mujeres que cocinaron, limpiaron, cuidaron de hijos y nietos, que fueron el pilar invisible de sus familias, y que, cuando el cabello se les puso blanco y las manos débiles, fueron puestas a un lado como un mueble viejo y sin uso. Un calor subió de mi pecho, una emoción nueva y avasalladora. No era el deseo de venganza contra mi hija o mi yerno. Era algo más grande, más profundo. Era un instinto de protección, una furia maternal que no se dirigía a una persona, sino a una injusticia. Ese dinero, esa fortuna que me cayó del cielo, de repente adquirió un propósito claro e inaplazable. No era para mí, era para nosotras. La idea tomó forma con la fuerza de una revelación divina, no un palacio de lujo para una única reina herida, sino un refugio seguro para muchas otras. Un hogar, un lugar donde la dignidad no fuera un lujo, sino el pan de cada día, donde ninguna mujer tuviera que sentirse un peso. Mi mente viajó lejos del centro caótico, hacia el sur de la ciudad, a Xochimilco. Recordé sus canales tranquilos, el olor a tierra mojada y a flores, sus antiguas y nobles casonas, las grandes casas de familia. Parecía el lugar correcto, un lugar donde las raíces podrían volver a echarse, donde la vida podría florecer a un ritmo más humano. Con una firmeza que me sorprendió a mí misma, me incliné hacia adelante. «Señor, ¿puede cambiar la ruta, por favor?», le dije al conductor. «Lléveme a Xochimilco, al centro». La llegada a Xochimilco fue como entrar en otro México, uno más antiguo y sereno. El aire era más limpio, el ritmo más lento. Le pedí al conductor que simplemente diera vueltas por las calles del barrio antiguo, sin un destino fijo. Miraba por las ventanas, observando las fachadas coloridas, las iglesias de piedra, los mercados vibrantes. No estaba buscando una casa para comprar, estaba buscando una señal, un lugar que le hablara a mi alma, que me dijera que mi idea loca no era solo un sueño. Quería encontrar el cuerpo físico para la misión que acababa de nacer dentro de mí, un lugar que pudiera albergar no solo cuerpos cansados, sino también corazones rotos. Fue entonces cuando la vi, en una calle tranquila, un poco alejada del mercado. Allí estaba, una gran casona antigua, de 2 pisos, con paredes de un rosa descolorido y una majestuosa bugambilia morada que trepaba por un lado, salvaje y hermosa. Un letrero de «Se vende», chueco y gastado por el tiempo, estaba clavado en el enorme portón de madera. La casa tenía un aire de abandono, pero también de una nobleza terca. Sus grandes ventanas parecían ojos cerrados, soñando con días de gloria. Había un gran jardín amurallado, invadido por la maleza, pero pude ver el potencial. Era una casa que, como yo, y como la mujer del semáforo, había sido olvidada por el tiempo, pero que aún guardaba una belleza y una fuerza inquebrantables. En ese preciso momento, lo supe. Era ahí. Anoté el número de teléfono del letrero en una servilleta que encontré en mi bolso. Le pedí al taxista que esperara 1 minuto más, y usando su celular, hice la llamada. La mujer que atendió era una corredora con voz apurada, y cuando hablé, la voz que salió de mi boca no era la de la viejita temblorosa que tartamudeó en la oficina del licenciado Ramírez. Era una voz calmada, firme y decidida. «Buenas tardes, mi nombre es Rosa Castillo. Vi el anuncio de la casa en Xochimilco. Estoy interesada. Quisiera saber si puedo visitarla. Ahora». La corredora, quizás sorprendida por mi asertividad, dudó un segundo y luego aceptó encontrarse conmigo allí en 20 minutos. Era el primer acto de mi nueva vida, el primer paso como una mujer que no pide, sino que actúa. 20 minutos después, estaba dentro de las amplias y polvorientas habitaciones de la casona. El olor era a humedad y a tiempo detenido. El piso de mosaicos hidráulicos estaba roto en algunas partes. La pintura de las paredes se descascaraba como piel reseca. Pero yo no veía nada de eso. Mis ojos veían más allá. En el salón principal no veía el vacío, sino una fila de mecedoras donde señoras conversarían y tejerían. En la cocina oscura y abandonada
Ya sentía el olor reconfortante de la sopa de tortilla burbujeando en la estufa, y en el jardín, salvaje, veía rosedales, muchos rosedales. Fue entonces cuando el nombre surgió, claro y perfecto: Hogar Refugio de las Rosas. Un hogar, un refugio, y un jardín para todas las rosas olvidadas por el mundo. El sol ya se ponía cuando salí de la casa, pintando el cielo de Xochimilco con tonos de naranja y rosa. Le había dejado a la corredora una oferta firme, una oferta que sabía, con una certeza visceral, que sería aceptada. El día que había comenzado en la más completa oscuridad, en la humillación y la desesperación, terminaba con la luz cálida de un atardecer y el fuego de un propósito ardiendo dentro de mí. Encontré un pequeño hotel, limpio y sencillo, y por primera vez recosté la cabeza en una almohada que no pertenecía a la casa de mi hija. El cansancio era profundo, un peso en cada músculo de mi cuerpo, pero era un cansancio bueno, el cansancio de quien ha luchado y vencido una batalla, y que ahora se prepara para una guerra mucho mayor, la guerra por la dignidad. Ya no era el estorbo, era Doña Rosa, y mi verdadera vida apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividades que me dejaban sin aliento, pero en el buen sentido. El licenciado Ramírez, con una eficiencia que desmentía su edad, se encargó de toda la burocracia. La venta del terreno de Coyoacán se concretó en tiempo récord, y un día, al mirar el estado de mi nueva cuenta bancaria, vi un número con tantos ceros que necesité sentarme. Parecía el premio de una lotería, pero yo sabía que era algo más. Era la llave para mi misión. Mi rutina cambió de la noche a la mañana. Yo, que me despertaba para hacerle el café a mi hija, ahora me despertaba para reunirme con arquitectos y abogados. Yo, que no opinaba ni sobre el color de los manteles, ahora era Doña Rosa, la cliente, la propietaria, la mujer cuya firma en un cheque transformaba planos en paredes y sueños en realidad. No era una benefactora de escritorio, de esas que firman el cheque y solo aparecen para la foto de inauguración. Todos los días estaba allí, en la obra en Xochimilco. Me ponía un vestido sencillo, zapatos cómodos que aguantaran el polvo y el lodo, y pasaba horas conversando con los albañiles, los electricistas, los pintores. Deben haberme considerado una vieja metiche al principio, pero pronto se dieron cuenta de que sabía exactamente lo que quería. Insistí en que la cocina fuera la habitación más grande de la casa, con una isla central de madera donde todas pudiéramos reunirnos. Elegí personalmente los azulejos, los colores de las paredes, amarillos cálidos como la luz del sol, azules suaves como el cielo de la mañana, y tenía una regla innegociable. Todas las habitaciones, sin excepción, debían tener una ventana grande, que dejara entrar la luz sin pedir permiso. Estaba construyendo un hogar, y los hogares no pueden tener rincones oscuros. La cocina, para mí, era el corazón palpitante de todo el proyecto. No sería una cocina industrial, fría y de acero inoxidable. Sería una verdadera cocina mexicana, cálida y acogedora. Encargué grandes ollas de barro a artesanos locales. Compré azulejos de Talavera pintados a mano para decorar la pared sobre la estufa y, para el asombro del arquitecto, insistí en la construcción de un pequeño fogón de leña en un rincón, además de la moderna estufa de gas. Era allí donde la verdadera magia sucedería. Era con el olor de tortillas en el comal, de frijoles de la olla cociéndose lentamente, de un buen mole preparándose con paciencia, que las almas serían sanadas. La cocina no era un lugar de servicio, era mi altar, el centro de mando de mi refugio. Mientras los trabajadores remodelaban la casa, yo me dediqué al jardín, que era el alma del lugar. Contraté a un jardinero local, un señor llamado Felipe, tan arrugado como las raíces de los árboles antiguos, y juntos pasamos días limpiando la maleza, removiendo la tierra, abonando. Yo misma iba a los mercados de plantas de Xochimilco, maravillándome con la variedad de flores, y regresaba con la camioneta cargada de esquejes de rosales, blancos, rojos, amarillos, rosas. Plantar cada uno de ellos era un acto sagrado. Enterraba las raíces en la tierra fértil y pensaba en cada mujer que vendría aquí. Cada rosal era una promesa de que la belleza y la dignidad podían, sí, florecer de nuevo, aunque la vida nos hubiera dejado muchas espinas en el camino. Entonces, el gran día llegó, sin fiesta,
sin discursos, sin fotógrafos de periódicos, solo la casa, lista, limpia, oliendo bien, con muebles sencillos y cómodos que yo misma elegí, las camas con sábanas nuevas, las ventanas brillando y el jardín comenzando a mostrar los primeros botones de rosa. Con el corazón en la mano, caminé hasta el gran portón de madera y lo abrí. El Hogar Refugio de las Rosas estaba oficialmente de puertas abiertas. El primer día, nadie vino. El silencio era pesado, y el sol de la tarde entraba por las habitaciones vacías, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El segundo día, lo mismo, el portón abierto, la casa esperando y la calle desierta. Una punzada de miedo, fría y afilada, me atravesó. ¿Y si nadie venía? ¿Y si había construido todo aquello solo para mi propia soledad? Al tercer día, cuando ya empezaba a pensar que había cometido un error monumental, una figura vacilante se detuvo en el portón. Era una mujer de cabello blanco y ralo, con un pequeño bulto de ropa en las manos. Su nombre era Elena. Me contó en voz baja que era viuda, que sus hijos habían vendido su pequeño departamento para pagar deudas y la habían metido en un asilo superpoblado del gobierno, de donde ella había escapado la noche anterior. Había oído en el mercado un rumor sobre la casa de una tal doña Rosa que acogía a viejitas. Sus ojos eran desconfiados, acostumbrados a las falsas promesas. La recibí no como una indigente, sino como una invitada de honor. Le mostré su cuarto, soleado, y con una cama suave, y lo primero que hice fue ir a mi cocina y servirle un tazón humeante de sopa de tortilla, hecha por mí. La noticia, como siempre sucede en las comunidades pequeñas, comenzó a correrse, no por los periódicos, sino de boca en boca, el más confiable de los medios de comunicación. Unos días después, llegaron dos más, juntas. Soledad, que había sido abandonada por la familia que se mudó a Estados Unidos, y simplemente la dejó atrás con la casa vacía. Y Carmen, que trabajó por 40 años como empleada doméstica para la misma familia, y cuando su espalda ya no aguantaba el peso del trabajo, fue despedida con una pequeña cantidad de dinero que apenas le duró unos meses. Sus historias eran diferentes en los detalles, pero la esencia era la misma. Eran la crónica de un descarte. Yo escuchaba cada relato, y mi corazón se partía y se fortalecía al mismo tiempo, pues en cada una de ellas veía un pedazo de mí. Poco a poco, la casa grande y silenciosa comenzó a llenarse de vida. El eco de mis pasos en los pasillos fue reemplazado por un murmullo constante de conversaciones, por el sonido de las agujas de tejer, por el tintineo de tazas de café en la cocina y, el más hermoso de todos los sonidos, por risas. Risas que comenzaron tímidas, casi oxidadas por la falta de uso, pero que se fueron volviendo más fuertes y frecuentes cada día. Las mujeres, que llegaron como extrañas asustadas, con los hombros encorvados por el peso de sus historias, comenzaron a enderezarse. Formaron una nueva familia, una hermandad tejida no por lazos de sangre, sino por las cicatrices compartidas y por un respeto mutuo que sanaba más que cualquier medicina. Mi papel en ese universo se definió naturalmente. No era la directora, ni la administradora, era la matriarca. Vivía allí, en un cuarto igual al de todas las demás, y mi reino era la cocina. Era el primer lugar a donde iba por la mañana, y el último del que salía por la noche. El olor a canela, a ajo dorándose en aceite, a cilantro fresco, se convirtió en la identidad olfativa de nuestra casa. No solo estaba proveyendo techo y comida, estaba ofreciendo, a través de los sabores de nuestra memoria, una sensación de pertenencia, de continuidad, de hogar. Mi presencia constante, mi delantal siempre manchado de salsa de tomate, era el ancla que daba seguridad a todas esas mujeres que, como yo, habían sido lanzadas a la deriva. Termino esta parte de mi relato con una imagen que guardo como un tesoro. Es el final de la tarde. Estoy sentada en una mecedora en el porche trasero, que da al jardín. El sol, poniente, tiñe las paredes de rosa con una luz dorada y suave. Elena está regando sus rosales. Soledad y Carmen están sentadas cerca de mí, tejiendo y conversando en voz baja sobre la telenovela. El aire está perfumado con el olor de la cena que está en el fuego y con el perfume dulzón de las rosas. Siento una paz tan profunda, tan completa, que hasta duele. Todo el dolor de aquel día en la Alameda, toda la humillación, todo eso fue el fuego necesario para forjar esta nueva vida. Allí,
rodeada de mis rosas, finalmente entendí lo que era ser rica de verdad. Mientras mi vida se reconstruía, ladrillo por ladrillo, con la argamasa de la esperanza y el propósito, la vida de mi hija Clara y de su marido, al otro lado de la ciudad, comenzaba a desmoronarse. No me enteré de todo al momento, claro. Las noticias me llegaron poco a poco, como ecos lejanos, traídas por una antigua vecina que vino a visitarme, o por un pariente lejano que me llamó después de mucho tiempo. Y les digo, al oír cada detalle de su caída, no sentí alegría ni una pizca de satisfacción por la venganza. Sentí solo una tristeza profunda y resignada, la tristeza de quien ve una cosecha amarga nacer de semillas malas, sembradas con las propias manos. Es la ley de la vida, al fin y al cabo. Lo que se siembra, se cosecha. Ricardo, por lo que me contaron, se sintió un rey después de que me echó. Para él, yo no era una suegra, era un obstáculo, un peso que le impedía volar alto. Libre de mí, se sintió más inteligente, más audaz, listo para las grandes jugadas del mundo moderno. Y la gran jugada de moda, en esos días, eran las famosas criptomonedas. Se zambulló de cabeza, con la arrogancia de quien se cree más listo que todos los demás. Se jactaba con sus amigos en las carnes asadas, usando palabras en inglés que apenas comprendía, hablando de su genialidad para las inversiones. Y en su avaricia ciega, no invirtió lo que les sobraba, invirtió todo lo que tenían, los ahorros de una vida, incluso un préstamo que pidió al banco, convencido de que en pocos meses sería un verdadero millonario. La caída, como suele ocurrir con los castillos construidos sobre arena, fue rápida y brutal. Un día, el mercado de monedas digitales, que parecía una fiesta interminable, simplemente se desplomó. Ricardo, al principio, se negaba a creerlo. Pasaba los días y las noches mirando la pantalla del celular, viendo los números rojos desplomarse, viendo el sueño de su fortuna convertirse en polvo, digital ante sus ojos. El dinero, todo, simplemente se evaporó. El pánico dio paso a la desesperación, y la desesperación se transformó en un pavor helado. El hombre que me llamó bulto inútil acababa de convertirse en el arquitecto de la completa ruina financiera de su propia familia. Para mi hija Clara, la tormenta no llegó de golpe, sino en oleadas. Primero, fue el silencio tenso de Ricardo durante la cena. Después, su irritabilidad creciente, que explotaba por cualquier motivo. Él, que nunca admitiría su propio error, comenzó a culparla por todo, por su mala suerte, por su familia sencilla, por cualquier cosa que desviara la atención de su propia y monumental estupidez. Clara, que había comprado su comodidad con el silencio, ahora pagaba el precio. Los pequeños lujos desaparecieron primero, las cenas fuera, la ropa nueva, las vacaciones planeadas. La vida cómoda que tanto apreciaba comenzó a deshacerse, punto por punto, costura por costura, hasta que lo inevitable sucedió. La notificación de desalojo. Sin los ahorros y con la deuda del préstamo, ya no pudieron pagar las mensualidades del hermoso departamento en la Narvarte. La llegada de ese papel oficial fue la materialización del fracaso. La vergüenza de tener que empacar su vida, bajo las miradas curiosas y compasivas de los vecinos, fue inmensa. Para ellos, que tanto valoraban el estatus, la apariencia de éxito, esa mudanza forzada era una humillación pública. El mismo sentimiento de ser expulsado, de perder tu lugar en el mundo, que ellos me hicieron sentir, ahora era su realidad. La ironía era cruel, pero también era perfectamente simétrica. La mudanza no fue a un departamento más pequeño en el mismo barrio, fue un exilio. Se vieron obligados a alquilar una casita pequeña, húmeda y oscura, en un municipio lejano del Estado de México, un lugar de calles sin pavimentar y con servicios precarios. Fue una caída social vertiginosa. La mujer que se quejaba del tráfico de la Narvarte ahora pasaba 3 horas al día en camiones y microbuses atestados para llegar a cualquier parte. El hombre que soñaba con coches de lujo ahora se preocupaba si tendría dinero para el pasaje de la semana. Estaban viviendo, en carne propia, la dificultad financiera que siempre vieron con tanto desdén desde la ventana de su coche. La nueva realidad era dura y sin maquillaje. Ricardo, con el orgullo herido y la confianza destruida, consiguió un empleo de bajo nivel en un almacén, regresando a casa cada día exhausto y,
Amargado. Clara, que nunca tuvo que preocuparse por nada, ahora tenía que hacer milagros con el poco dinero que entraba, contando cada moneda, posponiendo cada compra. La vida se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia, una rutina gris de preocupaciones y privaciones. Y en esa rutina, la ironía final se abatió sobre ella. Ella, que temía que yo fuera una carga, ahora se sentía exactamente así. Una carga para sí misma, una carga para su marido, atrapada en una vida que ella misma ayudó a destruir. Fue en ese desierto de dificultades que la memoria comenzó a cobrar su precio. Clara, en las largas y silenciosas noches en esa casa húmeda, no podía dejar de pensar en mí. La imagen de ella, parada y callada en la cocina mientras Ricardo me humillaba, se repetía en su mente como una tortura. Ese silencio, que en su momento pareció una elección inteligente para preservar su paz, ahora se revelaba como lo que realmente era, un acto de cobardía y de una crueldad inmensa. Por primera vez, me extrañó, no mi ayuda o mi trabajo, sino mi presencia, mi cariño incondicional que siempre dio por sentado. La nostalgia y el remordimiento eran sus compañeros constantes. El descubrimiento llegó por casualidad, como un susurro del destino. Una vecina le dio una pila de periódicos viejos para forrar un estante. Mientras extendía las hojas amarillentas, sus ojos captaron un titular en una de las secciones de sociales de La Jornada, La Casona de las Rosas, el refugio de dignidad creado y en tanto por una mujer en Xochimilco. Había una foto mía, sonriendo, rodeada de otras señoras en el jardín florido. Leyó el artículo, y luego lo leyó de nuevo, con las manos temblando. El shock dio paso a la incredulidad, y la incredulidad a una ola abrumadora de vergüenza. Su madre, el estorbo, la mujer que ella descartó, era una benefactora, una heroína local. El contraste entre el ascenso de su madre y su propia caída libre era un abismo que la tragaba. Ese artículo de periódico fue la gota que derramó el vaso. Clara estaba en el fondo del pozo. Pobre, humillada, viviendo una vida de miseria y devorada por la culpa. Todo lo que temía había sucedido, pero no por mi causa, sino por la ausencia de ella. Miró su reflejo en el vidrio sucio de una ventana y no se reconoció. Vio a una mujer triste y derrotada. En ese momento, entendió que solo había dos caminos: seguir hundiéndose en su miseria o tragarse el orgullo, la vergüenza y el miedo, y hacer lo único que aún podría darle una oportunidad de redención. Sosteniendo el trozo de periódico arrugado como si fuera un mapa, tomó su decisión. Iría a Xochimilco. Iría a buscar a su madre. El viaje de Clara a Xochimilco fue la peregrinación de su vergüenza. Si mi caminata de la Alameda al centro histórico fue la de una desamparada en busca de un último hilo de esperanza, la suya fue la de una reina depuesta atravesando su reino perdido para entregarse. Cada sacudida del camión atestado, cada rostro anónimo que la miraba, parecía juzgarla. Al bajar en el centro de Xochimilco, el aire tranquilo y el olor a flores, que para mí fueron un presagio de renovación, para ella fueron una bofetada. La belleza y la paz del lugar solo servían para acentuar la fealdad y el caos que llevaba por dentro. Cada paso hacia la dirección que indicaba el periódico era pesado, como si caminara hacia su propio patíbulo. Encontró la casa y se detuvo frente al portón, exactamente como yo me había detenido frente a la puerta del licenciado. Pero lo que ella veía no era una promesa, era un monumento a su propio fracaso. La casona, aún más hermosa y vibrante que en la foto del periódico, con sus paredes recién pintadas y el jardín explotando en colores, irradiaba una alegría y una dignidad que la hicieron sentir pequeña, sucia, una intrusa. Oía el sonido de voces femeninas y risas provenientes del interior, el sonido de una comunidad feliz de la que ella no formaba parte. El miedo la paralizó, pero era un miedo diferente al mío. Yo temía el rechazo, ella temía el juicio. Temía tener que enfrentarse al espejo de la mujer en la que se había convertido, reflejado en los ojos de la madre que abandonó. Fue Elena, una de mis primeras residentes, quien la vio. Estaba cuidando sus rosales cerca del portón y notó a la mujer parada afuera, con la mirada perdida. Elena se acercó, sin desconfianza, con la amabilidad que ahora era la marca de nuestra casa. «¿Sí, mijita? ¿Buscas a alguien?», le preguntó, con su voz suave.
Esa simple pregunta, cargada de una dulzura que Clara no había oído en meses, la desarmó. Acostumbrada a la aspereza de su marido y a la indiferencia del mundo, esa gentileza la tomó por sorpresa. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras tartamudeaba mi nombre, con la voz embargada por la emoción. Yo busco a Rosa, a doña Rosa Castillo. Elena sonrió, una sonrisa genuina. Ah, nuestra Rosita. Espere un momento. Voy a llamarla. Y se dio la vuelta, entrando en la casa, dejando a Clara sola en el portón, en un limbo de espera. Ese minuto pareció durar una vida entera. Clara repasaba en su mente discursos de disculpa, pero todas las palabras sonaban falsas, huecas, egoístas. Pensó en huir, en dar la espalda y desaparecer entre la multitud, volver a su vida miserable, que por horrible que fuera, era el castigo que sentía que merecía. Pero sus pies no se movieron. Por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía el control. Había venido a rendirse, y ahora solo le quedaba esperar la sentencia. Y entonces salí yo. Estaba en la cocina, probando la sopa, cuando Elena me llamó. Me sequé las manos en el delantal y caminé hacia el porche. La vi, parada al otro lado del portón, más delgada, con ojeras profundas, la ropa gastada, el cabello sin vida. La imagen de mi hija, antes tan orgullosa e impecable, ahora era la de una mujer derrotada. Nuestras miradas se encontraron a través del jardín. Mi corazón dio un salto doloroso, pero mi rostro permaneció en calma. No hubo sorpresa. En el fondo de mi alma, yo sabía que ese día llegaría. Era inevitable. Era el ciclo de la vida, de la acción y la consecuencia, completándose ante mis ojos. No corrí hacia ella. No le abrí los brazos. Caminé lentamente por mi jardín, por el camino de piedras que yo misma ayudé a colocar. Toqué el pétalo aterciopelado de una rosa roja. Acomodé una hoja en un geranio. El silencio se extendió, pesado y lleno de significado. No necesitaba decir una palabra. Ese jardín, cada flor, cada hoja, era un testimonio. La casa entera, con su alegría y su paz, era una acusación silenciosa. Todo aquello era la vida que construí no solo sin ella, sino a pesar de ella. Era la prueba viviente de que, cuando me echó, pensando que yo era basura, en realidad era una semilla. Clara no aguantó. El silencio era más aplastante que cualquier grito. Los discursos ensayados desaparecieron, y la verdad cruda brotó de sus labios en un torrente de sollozos y palabras rotas. Mamá, perdóname. Por favor, mamá, perdóname. No dio excusas. No culpó a Ricardo. No intentó justificar nada. Lo confesó todo. El silencio cobarde, la crueldad, la arrogancia. Y entonces, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso de tanta culpa, cayó de rodillas en la tierra, llorando convulsivamente. Me contó sobre el dinero perdido, sobre el desalojo, sobre la miseria y el hambre, sobre la vergüenza que la consumía día y noche. Miré hacia abajo, a mi hija, una figura encogida y patética a mis pies. Por un instante, fugaz, el recuerdo de la banca de hierro helado de la Alameda volvió con toda su fuerza. El recuerdo de la palabra estorbo resonó en mis oídos. Una parte de mí, la parte herida, la Rosa que fue humillada, quiso darle la espalda. Quiso dejarla allí, de rodillas, para que sintiera un poco del polvo de la humillación que yo sentí. Pero entonces miré su cabello sucio de tierra, sus hombros que temblaban con los sollozos, y no vi a la mujer que me traicionó. Vi a mi niña, a la Clarinita de trenzas, que un día arrullé en mis brazos, a la niña cuyos raspones en las rodillas soplé tantas veces para que el dolor pasara. Y la madre, la matriarca, la loba, venció a la víctima. Me incliné, y Clara debió pensar que la abrazaría, pero un perdón fácil e inmediato sería inútil, sería una mentira, no sanaría nada. En lugar de eso, puse mi mano firmemente sobre su hombro y dije, con una voz que no era ni de rabia ni de pena, sino de una firmeza inquebrantable, «Levántate». Ella me miró, sorprendida. «El suelo es para quien se rinde, para quien se entrega», continué con la misma voz. «Y en esta casa nadie se rinde. Levántate, Clara». Era una orden, pero también era una invitación para que comenzara a rescatar su propia dignidad.
incluso antes de pedir mi perdón. Temblando, se apoyó en mi mano y se levantó. Se quedó de pie frente a mí, con el rostro manchado de lágrimas y tierra, esperando su veredicto. Esperaba que la echara, y vi en sus ojos que sabía que sería justo. El olor del ajo y la cebolla sofriéndose venía de la cocina, un recordatorio del mundo real, del trabajo que continúa, de la vida que no se detiene. La miré a los ojos, ya no como una jueza, sino como la mujer práctica que siempre fui. El perdón no se pide, Clara, se gana, con acciones, dije, mi voz suavizándose finalmente un poco. La sopa está casi lista, y hay una montaña de cebollas por picar. En mi cocina siempre hay lugar para manos que quieren trabajar. Sin decir una palabra, Clara me siguió al interior de la casa y luego a la cocina. El lugar estaba en plena actividad. Elena y Soledad limpiaban verduras en una encimera. Carmen removía una olla grande en la estufa, y el aire estaba impregnado del olor a hogar. Las mujeres miraron a Clara, una figura extraña y desconocida, con una curiosidad silenciosa, pero sin una pizca de hostilidad. Nadie preguntó quién era o qué hacía allí. Simplemente se hicieron a un lado, abriéndole espacio. Tomé un delantal limpio de un gancho. Se lo entregué, y luego le di un cuchillo, y le señalé una gran cesta de mimbre llena de cebollas. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Clara mientras picaba la primera cebolla fueron las primeras lágrimas productivas que derramaba en mucho tiempo. Así comenzó la nueva vida de mi hija. No era una invitada, mucho menos la hija de la dueña. Era una ayudante. Se despertaba antes de que saliera el sol para ayudar a preparar el desayuno. Lavaba montañas de platos y ollas. Barría el suelo de la cocina y del comedor, y aprendía a hacer las compras en el mercado, regateando y eligiendo los mejores productos. Era un trabajo duro, físico, un tipo de cansancio que su cuerpo desconocía. Fue una lección de humildad diaria e implacable, y en el proceso comenzó a conocer a las otras mujeres, a escuchar sus historias, que eran tan parecidas y al mismo tiempo tan diferentes a la mía. Por primera vez en su vida, Clara estaba viendo el mundo a través de los ojos de otras personas. Un día, semanas después, la encontré sentada en el porche, al final de la tarde. Miraba sus propias manos, que ya no eran las manos suaves y bien cuidadas de antes. Estaban rojas, con pequeños callos formándose en los dedos. No parecía triste, parecía pensativa. Me senté a su lado y nos quedamos en silencio por un rato. Entonces le dije con voz suave: «¿Ves, mija? El dinero que tu marido perdió era solo papel. El departamento que tenían eran solo ladrillos y yeso». Toqué sus manos. «Pero esto», dije, sintiendo la textura áspera de su piel, «esto es real. Esto es lo que has construido en los últimos días. La dignidad, hija mía, se recupera con trabajo, no con lágrimas. Nuestra relación no se arregló con un abrazo y una petición de disculpas. Se reconstruyó lentamente, día tras día, sobre la mesa de la cocina. Se reconstruyó en el silencio compartido mientras pelábamos papas, en la pequeña discusión sobre la cantidad de sal en la comida, en el gesto de yo pasarle una receta de mi abuela. Hubo momentos de tensión, de resentimientos que salían a flote, pero se lavaban junto con los platos sucios al final del día. Clara estaba aprendiendo sobre mí, no como la madre que servía, sino como Rosa, la mujer que sabía el punto exacto del caramelo y que tenía sus propias historias y sus propios dolores. Y yo estaba redescubriendo a mi hija, no como la mujer que me hirió, sino como la mujer fuerte que tenía el potencial de ser. Y Ricardo, Clara, después de un mes trabajando en la cocina, juntó el poco dinero que yo le daba como salario, tomó un camión y fue hasta la casita en el Estado de México. Me contó después que la conversación fue corta. Lo encontró amargado, culpando al mundo por su fracaso. Clara no discutió. Solo le dijo que se quedaría viviendo y trabajando con su madre, que estaba construyendo algo para sí misma. Le dijo que él también necesitaba encontrar una manera de levantarse, que nadie podía hacerlo por él. No fue un adiós para siempre, pero fue una declaración de independencia. Se estaba salvando a sí misma primero. Yo no me metí. Su viaje era suyo. Mi casa era un refugio para mujeres heridas, no para hombres que se negaban a sanarse a sí mismos. Los meses pasaron. La transformación de Clara fue como ver un botón de rosa finalmente abrirse. La mujer débil, superficial y asustada, dio paso a una mujer compasiva, trabajadora,
y resiliente. No solo aprendió a cocinar, aprendió a cuidar. Se ganó el respeto y el cariño de todas las residentes, que la veían ya, no como una extraña, sino como una de ellas. Se convirtió en mi brazo derecho, mi gerente, mi heredera, no de dinero, sino de propósito. Al verla reír con Elena, ayudar a Carmen a leer una carta, sentía mi corazón desbordarse. Sabía que mi obra, mi refugio, no moriría conmigo. Mi sucesora estaba allí, forjada en el fuego de la adversidad y templada en la cocina del refugio. El momento que selló todo en mi corazón ocurrió en una tarde de otoño. Una nueva señora llegó al portón, tan asustada y perdida como Elena el primer día. Antes de que yo pudiera levantarme de mi mecedora, vi a Clara ir a su encuentro. La saludó con una sonrisa cálida, la tomó de la mano y la trajo adentro. «No se preocupe», oí a Clara decir a la recién llegada. «Ya está en su casa. Venga, le voy a traer un tazón de sopa bien caliente». Mientras Clara guiaba a la nueva residente hacia la cocina, nuestras miradas se cruzaron, y en el rostro de mi hija vi mi propio reflejo. El ciclo estaba completo. La semilla que planté en aquel día terrible no solo había florecido, sino que ya estaba dando sus propias semillas. Hoy, cuando miro hacia atrás, a ese día gris en la Alameda, veo la más cruel y bella de las ironías. Fue necesario que me expulsaran de un hogar para que yo pudiera construir uno de verdad. Fue necesario que perdiera a mi pequeña familia para que pudiera crear una familia mucho más grande y fuerte. Fue necesario que me llamaran inútil para que descubriera mi verdadero valor, mi verdadera fuerza. Entendí que Ricardo, con toda su maldad, no me quitó nada esencial, solo me liberó de las ilusiones. Me forzó a salir de la jaula dorada y cómoda de la dependencia y a aprender a volar con mis propias alas. A la gente le gusta decir que el dinero no compra la felicidad. Y mirando a las mujeres que ríen en mi jardín, a mi hija que encontró su camino, sé que eso es una gran verdad. La felicidad no tiene precio, no se vende en el mercado. Nace desde adentro, del sentimiento de ser útil, de pertenecer a un lugar, de amar y ser amada. Es un fuego que necesita ser alimentado todos los días con pequeños gestos de bondad, con trabajo honesto y con el valor de perdonar, principalmente a uno mismo. Pero concluyo mi relato diciéndoles una cosa que aprendí en carne propia. Es verdad, el dinero no compra la felicidad, pero puede, sí, construir un refugio seguro para ella. Puede construir paredes que protegen del frío de la soledad. Puede llenar una despensa para que nadie sienta el miedo del hambre. Puede pagar por un techo que alberga sueños. Y a veces es en ese refugio, en ese lugar seguro construido con ladrillos y cemento, que la felicidad, la dignidad e incluso el milagro del perdón encuentran finalmente un lugar para vivir y echar raíces. Y eso, mis amigos, no tiene precio. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Doña Rosa enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el valor y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.